Absolutamente todo lo que acontece en tu vida depende de dos cosas, solo dos. Y si controlamos esas dos cosas, podemos controlar nuestra vida. Y hoy vamos a analizar estas dos cosas y cómo podemos controlarlas. Estas dos cosas son la perspectiva y las decisiones, y están directamente condicionadas por el ego. Para explicarlo mejor, vamos a hacer un esquema que puedas ver para entender todo esto mucho mejor. Tus decisiones están condicionadas por tu perspectiva de ver la vida y a su vez tu perspectiva de ver la vida afecta a las decisiones que tomas, a tus decisiones. Si cambiamos las decisiones que tomamos, nuestra perspectiva cambiará y si nuestra perspectiva cambia, nuestras decisiones podrán ser más acertadas hacia la vida que queremos vivir o enfocadas hacia la vida que queremos vivir. Esto lo tenemos claro. El problema de esta ecuación, como hemos dicho antes, es el ego. El ego está en el centro, lo cual quiere decir que cuanto más influencia permitamos que tenga nuestro ego, más nos va a afectar a nuestras decisiones y a nuestras perspectivas. Un ejemplo de lo que es el ego o pensamientos egocéntricos, ¿vale? A lo que me quiero referir cuando digo ego son pensamientos negativos, recordar demasiado experiencias pasadas o experiencias pasadas malas sobre todo, experiencias que no te gustaron, hacerle caso a la vocecita que hay en tu cabeza que te dice que no a todo, sobrepensar, buscar excusas para no hacer las cosas y dejarte llevar por lo malo de esas situaciones, creer que no eres suficiente, ¿vale? Todo esto son ejemplos de a lo que me refiero cuando digo ego, ¿vale? Que es todo lo malo que te puedes llegar a decir a ti mismo o a ti misma. ¿Qué ocurre? Que como he dicho, si tu ego crece, afecta a tus decisiones. Entonces no te permites a ti mismo o a ti misma creer en las cosas que quieres, porque todo comienza porque no crees en ti. Como no crees en ti, y ahora hablaremos sobre cómo creer en ti, en uno mismo, te basas solo en lo que el ego te dice, es decir, que tu ego hace que tomes decisiones influenciadas por él mismo, por el propio ego, basándote en la perspectiva que tu ego ve de cómo es tu vida. Yo no puedo tener esto porque no lo veo, como no lo veo, pues no lo puedo tener. ¿Vale? Por ejemplo, si eres una persona negativa o que le cuesta creer en las cosas, tu círculo egocéntrico, digamos, está muy grande, comiéndose casi todas las decisiones y perspectivas de tu vida, por lo que todo lo que puedes hacer o todo lo que puedas hacer va a estar mal, no va a ser suficiente, vas a ser demasiado perfeccionista, tu perspectiva de esas cosas que hagas será de insuficiencia, será de que no va a ser bastante, de que siempre tiene que ser un poco más, pero nunca va a estar bien, porque no va a ser suficiente nunca, porque tu ego está muy grande y está afectando a tus decisiones y a tu perspectiva, y tu perspectiva de las decisiones que tomas es que no es suficiente, porque el ego no tiene bastante. Pero si nos damos cuenta de que nosotros tenemos el control sobre el ego, que somos los creadores de nuestra vida y de nuestra realidad, y que no nos vamos a dejar influir por las apariencias del ego, nuestro círculo egocéntrico se hará más pequeño y no tomaremos decisiones por miedo al futuro o al pasado, sino que tomaremos decisiones en base a nuestra nueva perspectiva de la vida. Las decisiones que tomemos no estarán influenciadas por el ego, sino por la energía, por el universo, por Dios, por nuestra esencia, como lo quieras llamar, por la intuición, si quieres también, como sea. Pero lo importante es que no tendremos una perspectiva de carencia, sino una perspectiva más de luz, de sabedores de la verdad, digamos. Porque como digo, tu ego, tu cuerpo, aquello que tu cuerpo siente, no será el que tomará el control sobre ti mismo, no será el que tomará las decisiones basándose solo en lo que ve, en los sentidos. Porque cuando no nos gusta la vida que tenemos o cuando pensamos que estas cosas no nos van a ayudar o que son tonterías o lo que sea, ese es tu ego diciéndote que no. ¿Por qué? Porque está cómodo en la zona de confort y no quiere que tú salgas de ahí por miedo a lo que puede ocurrir si sales de ahí. ¿Qué ocurre? Que cuando empezamos a controlar a el ego, también nos va a hacer esto, también nos va a intentar arrastrar a la zona de confort y por eso nos decimos cosas como que somos difíciles, ¿no? O que nos cuesta aprender o que no somos capaces, ¿vale? Cosas así. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo conseguimos que no sea el ego el que tome el control, sino que sea la energía o el Dios que todos tenemos dentro? Principalmente hay tres formas de poder hacerle,
de poder hablarle a nuestro ego, que es hablarle con propiedad, imponiéndole las cosas que queremos, hablándole, insultando y rechazándolo, que es como lo hace mucha gente, rechaza algo que forma parte de ellos mismos, se insultan a ellos mismos, y poniéndonos de acuerdo con el ego, porque como dice Neville, o la Biblia, si dos se ponen de acuerdo, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Dos tenéis que ser tú y tu ego, pero por ego ahora me refiero al cuerpo, a tu cuerpo, porque el ego podríamos decir que es el cuerpo. ¿Por qué? Porque el ego se basa en los 5 sentidos humanos, y esos 5 sentidos humanos los siente tu cuerpo, son tu cuerpo, ¿vale? Pero el ego es muy listo, así que vamos a combinar 2 formas, y es la de hablarle con propiedad y la de ponerlo de acuerdo con nosotros. Ejemplo, si te cuesta creer en ti o piensas cosas como ¿por qué no manifiesto lo que quiero? Lo que vamos a hacer es hablarle a nuestro ego y decirnos cosas como, por ejemplo, tienes que dejarme que sea yo el que tome el control, porque tú, ego, te basas en la supervivencia. Te basas en los sentidos humanos, y las cosas que yo quiero ahora mismo en este momento se escapan a tus sentidos, porque no puedes verlas, saborearlas, escucharlas, tocarlas, ni oírlas. Así que de momento se escapan a mi cuerpo, se escapan a mis sentidos, pero sin embargo están dentro de mí, están dentro de mi mente, dentro del Dios que soy o de la diosa que soy. Entonces tus sentidos y tu instinto de supervivencia para manifestar estas cosas que quiero no sirven, por lo que debes cederme el control a mí, porque yo sí que puedo hacer que tú sientas eso, ¿vale? Cosas así. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque a día de hoy nos cuesta tener fe ciega, y muchas veces necesitamos una explicación lógica de las cosas para entenderlas, y entonces es cuando empezamos a tener fe. Si todo esto te resuena y quieres aprender a controlar esas emociones, eso es por lo que está mi correo ahí abajo, todos los vídeos. Podemos hablar y puedo ayudarte con esto, porque es en lo que más me he especializado, en el ego y en el control del ego, porque la mayoría de cosas que nos ocurren, malas y buenas también, se basan en el ego, y cuando controlamos el ego, podemos controlar también nuestra vida. Y no es algo fácil muchas veces, porque el ego te va a hacer ver como que sí, como que te cedo el control, pero luego te va a volver a arrastrar y vas a decir, pero si lo estaba haciendo bien, ¿por qué ahora me siento mal? ¿O por qué manifiesto lo contrario a lo que yo quería? Todo eso tiene una explicación. Ahora bien, el ego nos podrá decir cosas cuando hagamos esto del tipo, ya, pero yo soy muy difícil de controlar. No, esto es lo que tú puedes pensar sin darte cuenta, que yo soy muy difícil de controlar, o que no quiero salir, o tontadas así. Y eso ocurre porque nuestro círculo del ego está muy grande. Entonces, influencia a nuestras decisiones, haciéndonos pensar que no tenemos solución, o que somos difíciles, o que necesitamos ayuda, o cosas así. Bien, en resumen, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo nosotros, es decir, tú. Pero no un esfuerzo egocéntrico, que es lo que hace la mayoría de la gente, que se exigen mucho pero nunca es suficiente, sino un esfuerzo de conciencia, ¿vale? Porque un esfuerzo físico, un esfuerzo del ego, digamos, eso lo podemos hacer todos. Podemos esforzarnos haciendo el mejor trabajo del mundo y aún así no será suficiente. O a la persona a la que se lo presentemos nos dirá que no es suficiente. ¿Por qué? Porque esa persona también actúa a través del ego y tú has manifestado eso. Tu ego ha manifestado eso porque ha influido en ti, en tu subconsciente, podríamos decir. Entonces has atraído esa situación, ¿no? Es que no sé si será suficiente, y justo te ocurre eso. ¿Por qué? Porque tu ego lo ha manifestado. Te has centrado en eso, no le has puesto resistencias al ego porque el propio ego ha abierto el camino, porque la resistencia es el ego. Entonces esa resistencia como que se ha quitado diciéndote, es cierto, no es suficiente, y manifiestas eso, ¿vale? Pero como digo, lo que tenemos que hacer es un esfuerzo de conciencia, un esfuerzo que le haga ver a el ego que sí que somos suficientes, que sí nos merecemos manifestar lo que queremos, que no somos las creencias limitantes que hay dentro de nosotros, que no somos las creencias limitantes que el ego piensa que somos. Hay muchas formas de hacer esto, ¿vale? Y lo importante de todo esto que es que tenemos que estar atentos a algo que nos va a ocurrir, y es que cuando comenzamos a tener ese control del ego, el ego nos va a tirar todas las cosas malas que no queremos, porque en principio tú las estarás cambiando. Estarás haciendo el esfuerzo consciente
de cambiar las cosas. Y eso hará que salgan las cosas malas que tenías atrapadas en el fondo de ti, en el fondo de tu ser. Y aquí pasarán dos cosas. Llegados a este punto podrán pasar dos cosas, podrán pasarte dos cosas. O te dejas llevar por esas cosas y caes en el bucle del ego de intento cambiar, pero como me dejo llevar por lo que veo, pues no cambio. Pero yo intento cambiar, hago el esfuerzo, hago las repeticiones, ¿no? Que se dice. Pero me dejo llevar por lo que veo otra vez. Entonces no cambio. Y vuelvo con las repeticiones, intento hacer cambiar, pero no cambio. ¿Vale? Esto está acompañado de sentimientos del tipo malestar, o esto no funciona, o esto es mentira, son tonterías, cosas así. O por el contrario, podemos mantenernos, que suele ser lo complicado. Por eso hay gente que opta por una ayuda a modo de recordatorio, a modo de escape, de acompañamiento, digamos, cosas así. Cuando nos mantenemos es cuando descubrimos que paso a paso vamos convirtiendo nuestra vida en las cosas que sí que queremos, que empezamos a ver los primeros pasos de las cosas que sí que queremos. ¿Me explico? Porque tu ego te seguirá sacando las cosas malas, pero tú sabrás por qué te las estás sacando, y es porque estás limpiándote. Ya, pero es que me ha pasado justo algo malísimo y es todo lo contrario. Ya, pero es que eso es lo que tú tenías dentro. ¿Vale? ¿Esto quiere decir que si me he imaginado una enfermedad horrible me va a ocurrir? No, porque en principio le vas a quitar tu atención. Por eso lo del ego. El ego va a impedir que tú quites esa atención, pero ahí está el esfuerzo consciente que decía antes. El esfuerzo de decir, vale, el ego me está intentando tirar esto, no me voy a dejar llevar por ello. ¿Por qué? Porque si no es lo que voy a manifestar. Ahora ya lo sé, ahora ya lo sabes. ¿Vale? Llegados a este punto, lo que estamos consiguiendo es que nuestro círculo del ego se encoja, se haga pequeño. Entonces empezamos a ser más conscientes de nuestras decisiones y nuestra perspectiva de vida cambia hacia las cosas que sí que queremos. Nos sentimos mejor, nos sentimos tranquilos, nos sentimos calmados, empiezan a irse los miedos que teníamos, y ahí está lo importante, teníamos, pasado, miedos como por ejemplo a la muerte, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente, miedo al futuro, de los peores que hay, cosas así. Es lo que conseguimos cuando colaboramos con el ego, cuando conseguimos hacer que el ego esté de parte del Dios que eres. Y esto, una cosa que hay que tener clara, es que requiere de ganas por tu parte, ganas de iniciar ese cambio. Y eso es lo que el ego intenta impedir muchas veces, porque si no, no permaneceremos en ese círculo del ego, dando vueltas, pensando que fallamos en algo, ¿vale? Eso es lo que el ego intenta impedir muchas veces. No dejes las cosas para mañana, porque los cambios comienzan en el interior y hay que comenzarlos ahora. Y esto no tiene que ser para ti una motivación momentánea. Debes de querer iniciar ese cambio y debe ser en el único momento que vas a vivir siempre. Y ese momento es el presente, es el aquí y el ahora. Así que yo te animo a que empieces ese cambio aquí y ahora, ¿vale? Porque si no, el ego te va a decir, bueno, mañana, o bueno, es que no es para tanto, o es que no sé qué, como que te va a calmar un poco, ¿no? Para que tú no te emociones con esto y te va a decir, bueno, tranquilito, que no pasa nada, ¿no? Yo colaboro contigo, pero no lo va a hacer, porque te va a seguir sacando las cosas malas, te va a seguir sacando los miedos, te va a seguir sacando, uy, mira, me está ocurriendo la oportunidad que estaba buscando, ¿debo tomarla? Y entonces es cuando como que te rajas, de decir, mira, se me ha presentado lo que quería, pero me he rajado. ¿Por qué? Porque ahora no estoy seguro. Ahora tengo dudas, ¿no? Y si no sabes cómo comenzar con todo esto, simplemente comienza por quedarte a solas con tus pensamientos. Y si crees que necesitas una ayuda, como os digo, mi correo está debajo. Esas cosas no las suelo decir nunca, pero bueno, ya está. Que sepas que está para eso. Y la pregunta siguiente es, ¿cómo me quedo a solas conmigo mismo? O conmigo misma. Dejando el móvil, dejando el ordenador, dejando las distracciones a un lado y yendo a una habitación tranquila, lo más tranquila que puedas, ponte tapones para los oídos si tienes vecinos, que eso es común, me lo han dicho mucho, ponte alguna cosa así o vete a un parque, a un campo, lo que sea, algo que te puedas quedar tranquilo, tampoco tiene que ser silencio absoluto, ¿vale? Pero tranquilo, una habitación tranquila, lo más tranquila posible y simplemente quedándote a solas con tus pensamientos y viendo qué sale. Aprendiendo a distinguir cuándo es el ego el que habla y cuándo eres tú, y paso a paso corregir esos pensamientos.